بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tras una breve pausa que hemos tenido por un cambio de horario, continuamos con nuestro curso de estudios islámicos. Nos toca hoy la lección número 17, una lección sobre la materia del fiqh, sobre la materia de la jurisprudencia islámica, los actos de adoración, etc. El día de hoy nos toca hablar sobre el zakat. La palabra zakat literalmente significa crecimiento o pureza también. Sin embargo, dentro del significado islámico, dentro del Islam, la palabra zakat se refiere a una forma de caridad, ¿sí? A una caridad determinada que debe pagarse sobre una cierta cantidad de riqueza. A esta caridad se le llama zakat porque las bendiciones en las riquezas restantes, las riquezas que le quedan a uno tras pagar el zakat, son incrementadas por Allah subhanahu wa ta'ala. A pesar que aparentemente haya disminuido, Allah subhanahu wa ta'ala pone la bendición en la riqueza restante, de tal manera que aquella persona que paga su zakat purifica su riqueza. Aquella persona que paga su zakat está manteniendo su riqueza dentro de lo puro, está purificando su riqueza, la está haciendo crecer mediante el pago del zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: Allah hará que todo lo que provenga de la usura no tenga ninguna bendición, pero sí, en cambio, incrementará la riqueza de quienes hagan caridades. Entonces, toda vez que una persona incremente su caridad, toda vez que Allah subhanahu wa ta'ala incremente su riqueza. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo también: si alguien hace caridad, que sea de una ganancia halal, de una ganancia permitida, de una ganancia lícita. ¿Por qué? Porque dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: porque Allah no acepta sino lo bueno. Allah es bueno y solo acepta lo bueno. Y si es así, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el más misericordioso de los misericordiosos lo tomará en su diestra, aunque sea solo un dátil, y crecerá en la mano del Rahman, en la mano del misericordioso. Es decir, toda caridad que uno dé fisabilillah, la recompensa crecerá en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hará que esa caridad que uno hizo, la recompensa se incremente. De tal manera, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, como crece un potrillo o un joven camello bajo el cuidado de ustedes, hasta que sea más grande que una montaña. De esa manera crecerá la recompensa y crecerá la caridad que uno ofrece. Un hadith transmitido por el imam al-Bukhari, el imam Muslim y el imam at-Tirmidhi. Ahora, esta forma de caridad también purifica, a pesar de que haya personas que lo den con avaricia, también los purifica, ¿sí? Esta forma de caridad, el zakat, también purifica, repito, a quien la da con avaricia. En cuanto a la clasificación del zakat, dentro de los... es decir, es obligatorio, es recomendable, es permitido, es prohibido. ¿Qué es lo que es el zakat? El zakat es wajib, es obligatorio, es un deber obligatorio para todos los musulmanes
que cumplan las condiciones necesarias para su pago. Existen condiciones que se deben dar para que una persona esté sujeta a la obligación, esté sujeta al deber de pagar el zakat. Si no se dan esas condiciones, entonces no está dentro de los obligados a pagar el zakat. La prueba, la evidencia de que el zakat es wajib puede encontrarse tanto en el Corán como en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto al Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, por mencionar uno de tantos versículos que hay en el Corán, Allah dice en Surah Al-Baqarah, وَآتُوا الزَّكَاةَ, dice, y paguen el zakat. En cuanto a la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo en una ocasión a Mu'adh ibn Jabal, cuando lo envió al Yemen y le dijo, irás donde una gente del libro, enséñales que sea lo primero a lo que tú les invites, el tawhid, y cuando hayan aceptado eso, enséñales el salat, y cuando hayan aceptado eso, hasta que llega el punto en el que le habla del zakat, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh ibn Jabal, enséñales a la gente del Yemen que Allah les ha ordenado hacer sadaqa, hacer caridad obligatoriamente, es decir, el zakat, que se recoge de entre los ricos y se distribuye entre los pobres, de ellos. De tal manera que el zakat se paga de principio en el lugar donde es recaudado. De principio. ¿Sí? En cuanto a la importancia del zakat, el principio del zakat tiene una enorme importancia dentro del sistema del Islam. Yo a continuación voy a mencionar algunos de estos puntos que nos aclaran a nosotros la importancia del zakat, ¿sí? Vamos a mencionar algunos cuantos, aunque podríamos mencionar muchísimos más, ¿sí? Pero estos que vamos a mencionar son puntos que nos permiten a nosotros tener clara la importancia del zakat. Punto número 1, se considera el zakat el tercer pilar del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión, Buni al-Islamu ala khams, el Islam está basado sobre 5, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Shahadatan la ilaha illallah, que atestigues que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero, wa anna Muhammad Rasulullah, y que Muhammad es su mensajero, shahadatan la ilaha illallah, wa iqamat salah, que hagas la oración, wa ita zakah, que cumplas con el zakat. Y luego el hadith continúa, ¿no?, con el ayuno de Ramadán y la peregrinación a la mezquita sagrada en la Meca, ¿sí? La parte importante que nos interesa es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, dentro de los 5 pilares que mencionó al tercero de ellos, al zakat, wa ita zakah, dijo, y pagar el zakat. En el Corán, siempre que encontramos la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de realizar el salat, está acompañado de pagar el zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Hagan sus oraciones, paguen el zakat. De tal manera que existe una relación muy fuerte entre el salat y el zakat. Negar el zakat, negar el pago del zakat, es como negar el salat mismo o negar otro de los pilares del Islam, ¿sí? Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y se les había ordenado que adoraran a Allah con sinceridad, es decir, que fuesen monoteístas y realizaran la oración y pagaran el zakat, pues esa es la verdadera religión. Entonces siempre vamos a encontrar la orden de pagar el zakat acompañada o posterior a la orden de cumplir con el salat. Otro punto que nos deja claro la importancia del zakat es que el zakat es importantísimo para el sistema del Islam, de tal manera que si algún musulmán afirmara que el zakat no es una obligación para el Islam, tal como sucedió tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, en lo que se conocía en el periodo donde se dieron las batallas del Ridda, las batallas de la apostasía, contra aquellos que renegaron del Islam negando la obligación de pagar el zakat. Algunos decían, el zakat solo lo paga cuando Abu Bakr radiyallahu anhu envió a sus emisarios a cobrar el zakat, a recaudar el zakat. Muchos de estos que cayeron en la apostasía
renegando del Islam, decían, el zakat lo pagábamos únicamente cuando tu compañero estaba vivo, cuando tu amigo estaba vivo. Es más, hasta negaban de esa manera el estatus del profeta sallallahu alaihi wasallam. Solamente lo pagábamos cuando tu amigo estaba vivo. Ahora que ya murió, ya no tenemos obligación del zakat. El zakat es nuestro y hacemos con él, el dinero es nuestro y hacemos con él lo que querramos. Eso es lo que ellos argumentaban. Sin embargo, el zakat, vuelvo a repetir, es tan importante para el Islam de tal manera que si algún musulmán afirmara que el zakat no es una obligación para el Islam, en un Estado islámico, tal como sucedió durante el califato de Abu Bakr, podría ser ajusticiado porque está negando uno de los pilares del Islam, uno de los pilares del Islam. Entonces, ¿podría ser ajusticiado por el Estado? Sí, si es que no se arrepiente y ni se rectifica de lo que dijo. Si lo hace público, está yendo en contra de lo que el Estado ordena. Si lo hace público, si es cosa solamente asunto de él y se niega a cumplir con preceptos del Islam, que Allah lo guíe. Pero si hace público y afirma que el zakat no es obligatorio, que el zakat, vuelvo a repetir, tal como sucedió durante la época de Abu Bakr radiallahu anhu como jalifa, donde se dieron las batallas del Ridda, siendo la causa principal el rechazo, la negación a cumplir con este deber del zakat, ¿sí? Ahora, esta regla está basada precisamente en el acuerdo unánime de los sahaba, en el ijma' de los sahaba. Ya hemos hablado antes en una clase de usulul fiqh lo que es el ijma', el consenso de los sahaba y la validez que tiene dentro de las fuentes de la jurisprudencia islámica, ¿sí? Entonces está basado en el consenso de los sahaba para combatir lo que acabo de mencionar, a aquellos que se negaban a pagar el zakat tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En una ocasión le dijeron a Abu Bakr, pero ¿por qué combatirlos si ellos no están negando el Islam del todo? Ellos cumplen con su salat, hacen su shahada, cumplen con su salat, pero están solo dejando una parte del Islam que es el zakat. Abu Bakr dijo, ¿acaso no has reparado en que Allah, cada vez que ordena el salat, ordena también pagar el zakat? Así que quien niegue el zakat está negando el salat y está negando el Islam por completo, ¿sí? Otro de los puntos que nos deja claro la importancia del zakat es que un Estado islámico, el Estado islámico como tal, ¿sí?, la nación del Islam, cuando se forma en un Estado, se preocupa por los desvalidos, se preocupa por los pobres, por medio de la recaudación del zakat. Cuando se recauda el zakat, se administra de una mejor manera y se hace llegar a los pobres, a los necesitados. Con estos fondos, el Estado Islámico es como atiende las necesidades de los más pobres de la sociedad. Si nosotros reflexionamos un poco, echamos un vistazo a la situación de otros estados que están controlados por los ricos y los impuestos que ellos recaudan casi siempre van a parar primero que los recaudan de los pobres y de las clases trabajadoras, casi siempre van a parar al bolsillo de los ricos, al bolsillo de los gobernantes. Sin embargo, en un Estado islámico basado en la Sharia, en un Estado islámico basado en lo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena, un Estado islámico es justamente todo lo contrario. Es todo lo contrario, donde se recauda el zakat de entre los ricos para ser distribuido entre los pobres y los más necesitados. El dinero recaudado, vuelvo a repetir, de entre los ricos se distribuye entre los miembros desvalidos, entre los pobres, los más necesitados de la sociedad. Si echamos un vistazo a la historia, incluso hoy en día, quienes están cargados con los impuestos, los tributos, son los pobres y las clases trabajadoras, para que de ellos se enriquezcan la clase adinerada, los gobernantes. En un Estado islámico esto no sucede. Pues vuelvo a repetir, el zakat se recauda de entre los ricos para ser distribuido entre los pobres. Punto número 4. El zakat, hermanos, también mantiene la circulación de la riqueza en la sociedad. Si el zakat es pagado como corresponde, la riqueza en la sociedad va a estar circulando siempre. Y esto va a dar como resultado el crecimiento de los negocios, va a dar como resultado un incremento en el número de empleos disponibles para la sociedad.
Si la riqueza se saca de circulación por acumulación, entonces deberá pagarse más zakat de lo que se invierte. De tal manera que los ricos estarán forzados a hacer que sus bienes trabajen para ellos y también para beneficio de la sociedad, para protegerse de ser devorados por el zakat. Entonces, el zakat mantiene la circulación de la riqueza entre la sociedad misma, entre la sociedad islámica. Toda vez que el zakat se va pagando, se va distribuyendo, va circulando, va generando empleo, todo esto, ¿sí? Son beneficios del zakat dentro del sistema islámico. Bien, estos son algunos de los puntos que podemos mencionar para entender la importancia del zakat. En cuanto al propósito del zakat, ¿cuál es el propósito en sí del zakat? El zakat es una forma de adoración, es uno de los 5 pilares, no hay que olvidar, cuyo principal objetivo es el desarrollo espiritual del creyente. El creyente, cuando paga su zakat, está cumpliendo con un acto de adoración, y este acto de adoración le permite incrementar su fe, le permite desarrollarse como creyente. Allah subhanahu wa ta'ala dice en una parte del Corán: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", no alcanzarán la piedad sino hasta que den en caridad de lo que más aman. Entonces, el zakat es un acto de adoración y su principal objetivo es el desarrollo espiritual del creyente, así como el salat, así como el siyam, el ayuno, así como el hajj, y así como los demás actos de adoración, ¿sí? Etcétera, etcétera, todos los demás actos de adoración. Entonces, no debe considerarse solamente como un deber económico. No es que yo, este es mi impuesto que tengo que pagar. No, el pago del zakat es un acto de adoración, y cuando yo lo realice, debo realizarlo de la mejor manera. El propósito espiritual del zakat también está registrado en el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice: toma, o Muhammad, toma una parte de sus bienes como zakat para expurgarles con ellos sus pecados y para purificarles de la avaricia, y ruega por ellos que ciertamente tus súplicas les transmiten sosiego. Y ciertamente Allah es omnioyente, omnisciente. Allah todo lo oye, Allah todo lo conoce, Allah todo lo sabe, ¿sí? Entonces, hermanos, la riqueza que el adinerado da en caridad le ayuda primero a purificar su corazón de la avaricia, a purificarse de la mezquindad, a purificarse del amor excesivo a los placeres de este mundo. El propósito del zakat es purificarnos a nosotros de todo esto, de la avaricia, de ser mezquinos, del amor excesivo, el amor a los placeres mundanales, los placeres de este mundo, cuando deberíamos entender que la riqueza y todo cuanto tenemos en este mundo es pasajero. Allah nos lo ha dado, y si Allah quiere nos lo va a quitar. Y aún si nos lo hiciese duradero, no va a durar más de esta vida. El día que nos toque emprender el viaje, el día que nos toque morir, todo eso se va a quedar aquí, no nos va a acompañar a nosotros. Entonces, ¿cómo uno entrena a su alma para esto? Pagando el zakat. Pagando el zakat, desapegándose de lo mundano, ofreciendo en caridad de aquello que más ama. También el zakat prepara al creyente a ser generosos con las riquezas que Allah subhanahu wa ta'ala los ha bendecido, ¿sí? Incrementa también su espiritualidad. El zakat contribuye a que el creyente incremente su espiritualidad, tal como dije: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun", no alcanzarán la piedad sino hasta que den en caridad de lo que más aman. A su vez, la riqueza que se da a los miembros pobres e infortunados de la sociedad también les ayuda a ellos a purificar sus corazones. ¿En qué sentido? El zakat que se le otorga a los pobres, a los necesitados, ayuda también a purificar los corazones de ellos, para que de esta manera ellos no sientan envidia
no sientan odio hacia los ricos. Entonces el zakat, hermanos, es una balanza. El zakat hace que se purifique el rico y se purifique el necesitado. El rico se purifica porque da caridad, y el pobre se purifica porque al recibir esa caridad ama a su hermano. Se cierra las puertas a cualquier envidia que pueda haber hacia su hermano, cualquier odio que pueda haber hacia su hermano adinerado. Bien, dijimos al principio que hay condiciones que se deben dar para el pago del zakat. Para que el zakat, hermano, sea obligatorio, sea wajib, existen algunas condiciones. Si estas condiciones no se dan, entonces no hay obligación de pagar el zakat. La primera de estas condiciones, es el Islam. ¿Sí? Se debe ser un musulmán, y se debe ser, además de musulmán, un musulmán mentalmente sano y haber alcanzado la pubertad. Entonces aquí tenemos tres condiciones: el Islam, el bulugh y el aql. El Islam, la razón y el discernimiento. ¿Sí? Es decir, que sea musulmán, que haya superado la edad de la pubertad, que haya alcanzado la edad de la pubertad, ¿sí? Y que esté en sus cinco sentidos, ¿sí? Que esté sano, que no esté loco, ¿sí? Que no esté con alguna enfermedad mental. Entonces, no hay obligación de pagar el zakat para los que no son musulmanes, aunque ellos puedan estar entre quienes puedan recibirlo, ¿sí? Allah menciona como uno de los beneficiarios del zakat al-muallafatu qulubuhum, es decir, aquellos de quienes quieres ganar sus corazones, y entre ellos pueden estar los no musulmanes, por supuesto que sí, para atraerlos al Islam, ¿sí? Entonces, pero para la obligación, el deber de pagar el zakat, se debe ser musulmán. No hay obligación de pagar zakat para los no musulmanes, ¿sí? Para los incrédulos, aunque ellos sí puedan estar entre los beneficiarios, ¿sí? Entre los que reciben, los beneficiados. El zakat, hermanos, vuelvo a repetir, es una forma de adoración que debe realizarse también acompañado de una correcta creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, si el incrédulo paga zakat, no es válido, como tampoco está en la obligación de pagar el zakat. De igual manera, el musulmán debe tener clara su creencia en Allah subhanahu wa ta'ala para cumplir con el zakat. Entonces, debe estar acompañado de una creencia correcta en Allah subhanahu wa ta'ala para que este zakat sea aceptado. La aceptación del Islam, la shahada, es obligatoria para los que no son musulmanes, ¿sí? Para que recién tras esto ellos puedan estar en el deber de pagar el zakat, ¿sí? De la misma manera, para los, vamos a llamarles dementes, locos, o los niños, no es obligación, no es un deber pagar el zakat. Los niños porque no alcanzaron la pubertad, y los dementes porque han perdido la razón, ¿sí? Ellos no son responsables de sus actos, debido precisamente a su estado mental. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: Rufi'a al-qalam an thalatha. El cálamo, la pluma, se ha levantado. La pluma, la que registra las acciones de toda la creación, se ha levantado, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre tres tipos de personas. Los niños hasta que alcancen la pubertad, es decir, a ellos no se les registra acción alguna, ¿sí? El que duerme hasta que se despierta, el dormido no tiene culpa de nada, el dormido no se le registra nada hasta que se despierta. Y el demente hasta que recupere la cordura. Cuando recupere la cordura, recién se le registrarán sus acciones. Otra de las condiciones, hermanos, es que se debe poseer dinero o riquezas por encima del nivel de las necesidades básicas, ¿sí? Si una persona tiene una cantidad extra de dinero después de cubrir sus necesidades básicas como comida, vestimenta, vivienda, transporte, ¿sí? Necesidades básicas, así como también las necesidades de su familia. Si yo tengo familia a mi cargo
Debo cubrir mis necesidades y las necesidades de mi familia. Si recién después de eso tengo un excedente de riqueza, entonces debo pagar zakat. Si alcanzo, y hasta aquí de que voy a mencionar la otra condición, se debe también tener un excedente de riquezas por encima del monto mínimo, es decir, por encima del nisab. O sea, cubrir mis necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas de mis familiares que estén bajo mi cargo, ¿sí? Y cubrir, si hay un dinero excedente, se paga el zakat solo si supera el monto mínimo obligatorio, que es el nisab. En árabe se llama nisab. Cuando yo alcanzo el nisab, entonces debo pagar el zakat, ¿sí? La cantidad más baja de riqueza de la que puede deducirse el zakat, a esa se le llama el nisab, ¿sí? Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, él relató en una ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, escuchen bien, el zakat no se debe pagar, el zakat no se debe pagar por una propiedad valuada en menos de 5 uqiyah, en menos de 5 uqiyah, que equivale en menos de 5 uqiyah de plata, es decir, en menos de 400 gramos de plata. Si hay una propiedad que está valuada en menos de eso, no se paga zakat. O dijo también, o menos de 5 camellos. Si hay algo que está valuado en menos de 5 camellos, no se paga zakat. Y dijo también el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en menos de 5 wasq, es decir, en menos de 1000 kilogramos de granos. Si yo tengo granos, lo mido según los 1000 kilogramos de granos. Si supero, pago zakat. Si yo tengo camellos, con menos de 5 camellos no pago, con más de 5 camellos pago. Si yo tengo plata, y así, ¿sí? Otra de las condiciones, y con esto termino el día de hoy, ya que la clase la vamos a dividir en dos para que se entienda bien. La siguiente clase vamos a hablar ya de cuál es el nisab de cada uno de las mercancías, ¿sí? El último punto que voy a mencionar es que se debe tener exceso de riqueza por encima del nisab durante el año anterior a la paga del zakat. Si yo pago el zakat hoy, desde el año anterior, yo debo haber tenido un exceso. O en otras palabras, si yo alcanzo el nisab hoy, y ese exceso pasa un año, tras un año yo debo pagar el zakat, ¿sí? Repito, se debe tener exceso de riqueza por encima del nisab durante el periodo de un año lunar antes de pagar el zakat. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ambos, con Abdullah y con su padre Omar, él relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien obtenga riqueza no está obligado a pagar zakat. Escuchen, quien obtenga riqueza no está obligado a pagar el zakat, sino hasta que haya pasado un año. Quien obtenga riquezas no está obligado a pagar el zakat, sino hasta que haya pasado un año. Se entiende, quien obtenga riquezas y alcance el nisab, no está obligado a pagar el zakat, sino hasta que haya pasado un año, ¿sí? Y este hadith ha sido narrado por el imam at-Tirmidhi y por el imam Ibn Majah. En el caso, hermanos, de los productos agrícolas, el zakat de los productos agrícolas, conocido como el ushur, que podría ser traducido como el diezmo, ¿sí? El 10% de los productos agrícolas, este ushur se paga en el día de la cosecha, en la época de la cosecha, solo si supera el nisab, ya sea que haya superado un año o no, ¿sí? Repito, en lo que concierne a los productos agrícolas, solamente se paga, el zakat de los productos agrícolas en árabe se le llama el ushur, ¿sí? Que es el 10%. Solamente se paga en la época de la cosecha, ¿sí? En el día de la cosecha. Y si ha superado el nisab. Ya no tiene que ver aquí si pasó un año o no. Solo si alcanza el nisab el día de la cosecha, se debe pagar el 10%. Si
si la cosecha la obtuvo de manera natural, con agua natural, lluvias, sequías, etcétera, etcétera. Si la obtuvo de manera artificial, donde él puso bombas de agua o algo por el estilo, entonces aún en ese caso solamente se paga el 5%, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, ya para terminar, Él es quien ha creado huertos, unos con plantas rastreras y otros con plantas que crecen hacia lo alto, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todo de aspecto parecido pero de frutos con distintos sabores. Coman de sus frutos, dice Allah, cuando maduren, es decir, el día de la cosecha, pero paguen lo que corresponda por ellos. ¿Cuándo? Cuando maduren, el día de la cosecha. Paguen lo que corresponda por ellos, de zakat, el día de la cosecha. Hermanos, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Inshallah, en la siguiente clase vamos a hablar sobre el nisab, sobre el porcentaje que se debe pagar por cada uno de los productos, cuáles son los bienes sujetos al zakat, etcétera, etcétera. La distribución, a quién se le debe distribuir, quiénes son los necesitados, y vamos a explicar cada uno de los 8 beneficiados del zakat, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el ayah. Barakallahu fikum, hermanos, hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.